Bienvenidos y bienvenidas a este episodio donde exploraremos cómo la imaginación sociológica nos permite comprender mejor la realidad social en Colombia. Hoy tengo conmigo a Paola Andrea Torres, estudiante del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, quien ha desarrollado varias actividades a lo largo del curso Sociología de la Imaginación. Hablaremos desde sus observaciones de los grupos subalternizados y de una entrevista realizada en campo sobre cómo todo esto se conecta con lo que propone Mills. Gracias por estar aquí. Gracias, Laura, por tu invitación. Es un gusto para mí compartir esta experiencia. Para empezar, cuéntanos con tus palabras cómo entiendes la imaginación sociológica. La imaginación sociológica es la capacidad de conectar nuestras experiencias personales con los procesos sociales más amplios. Mills dice que no podemos entender nuestras vidas sin ver el contexto histórico, el político y económico que las atraviesa. Y eso es justamente lo que me pasó en esta fase. En cada una de ellas pude ver cómo los hechos cotidianos como la pobreza, el poder o las desigualdades no son fallas individuales, sino fenómenos estructurales. Muy bien, Paola. En tu primera actividad analizaste el poder y la dominación desde Weber y Bourdieu. Cuéntanos, ¿cómo se evidencia la imaginación sociológica? En mi primera actividad di como respuesta que la desigualdad en Colombia no es producto de un esfuerzo individual, sino más bien de las relaciones históricas de poder. Un ejemplo claro de esto es que hablé del poder simbólico, en donde pude observar muchas comunidades aceptan que la desigualdad es algo natural. Eso en la imaginación sociológica conecta lo que la gente vive diariamente con estructuras más grandes como el Estado, el capitalismo o la estratificación social. Qué interesante. Pero luego realizaste tres observaciones en un barrio, en un comedor comunitario y el transporte público. ¿Qué descubriste desde la imaginación sociológica dentro de la observación que realizó en estos tres contextos? Bueno, Laura, descubrí que la desigualdad se ve en gestos, en miradas, en jerarquías que parecen normales. Los líderes comunitarios que deciden quiénes son los que reciben las ayudas, en los administradores del comedor que controlan el acceso a la comida, los pasajeros que deciden si ayudan o no a un vendedor informal. Ahí es donde yo comprendí que el poder no siempre es violencia física, muchas veces es simbólico, cotidiano y silencioso. Mills diría que lo individual, como pedir comida o ayuda, revela problemas estructurales más grandes, como la pobreza, la falta de oportunidades, políticas públicas e insuficientes. En la fase 3 hiciste una comparación histórica entre el siglo XIX y el siglo XXI sobre desigualdad. ¿Dónde aparece allí la imaginación sociológica según esa comparación que se realizó? Muy buena pregunta, Laura. La verdad es que cuando hice mi comparación, me di cuenta que la desigualdad no es algo reciente, sino un producto histórico. Concentración de tierra, la exclusión política, la educación desigual, la falta de derechos básicos. Ahí me permitió comparar todo lo que se vive hoy en día con la pobreza rural, la exclusión del campesinado, la falta de oportunidades y otras más. Y también proponer alternativas de cambio, pensando en sus estructuras, no solo en soluciones superficiales. Es muy interesante lo que nos comentas, ya que se pudo evidenciar que desde la historia se habla de desigualdad y en las actividades que realizaste dentro de cada una de las fases de este curso, se evidenció cómo lo contrastas con la vida cotidiana.
Por ejemplo, en la fase 4, entrevistaste a un habitante de calle. ¿Cómo conectaste su historia con lo que Mills plantea? Bueno, Laura, la verdad es que la imaginación sociológica me hizo ver que su historia en lo personal, el perder un hogar, el trabajo o los vínculos familiares no es solo individual, sino consecuencia de las desigualdades estructurales que se vienen dando en la actualidad. Aparte de eso, también encaja con otros autores como Goffman, que el estigma e identidades desacreditadas, Bauman, que dice que las vidas son consideradas residuales en la modernidad líquida, Bourdieu, que la ausencia de capital económico y es simbólico, Weber, que la acción social y búsqueda del sentido. Todo su testimonio dejó claro que la exclusión no se da solo por decisiones personales, sino también cómo está construido el sistema. Paola, es muy interesante el análisis que realizas en base al aporte de cada uno de los autores. Ahora quisiera preguntarte, si tuvieras que decir qué transformó en ti este proceso, ¿qué sería? Aprendí que detrás de cada persona hay una historia estructural, que la pobreza no es culpa individual, sino resultado de decisiones políticas y desigualdades acumuladas, y que como sociólogos tenemos la tarea de visibilizar. Excelente. Muchas gracias por compartir esta experiencia y mostrarnos cómo la imaginación sociológica no es solo teoría, sino una herramienta para comprender la realidad y transformarla. Gracias a ti, Laura, gracias a todas las personas que están escuchando este podcast. Creo que el mayor aprendizaje es que ver el mundo con imaginación sociológica nos hace más conscientes y humanos. Muy bien, y nos despedimos. Gracias por escucharnos. Hasta una próxima.